Buenas noches a todos. Bienvenidos entonces al taller. Hoy los vamos a acompañar en este segundo taller que está dedicado a los padres de familia de los grados transición primero y segundo que no pudieron asistir al primer taller. Entonces es el mismo taller, pero pues dedicado a esos padres que no pudieron conectarse en el primer encuentro. Entonces hoy estamos aquí todos los padres y madres de los grados transición, primero y segundo. Hoy los acompañamos Mónica Guevara, docente orientadora, quien les habla, y Jessica Lizarazo, psicóloga en formación de la Universidad de Boyacá. Ella nos está apoyando en la sede central con primaria y en la sede Tundama con transición. Hoy, pues, vamos a hablar sobre identificando... ¡No se escucha! Hoy vamos a hablar sobre identificando mis emociones. Este taller es dirigido, Sí. es promovido. Ya saben quién es de Mara y Nadir. Es promovido para reforzar, fortalecer las competencias socioemocionales, porque las emociones están dadas por el equilibrio con la parte académica. Si no estamos cuidándonos o identificando y cuidando y gestionando nuestras emociones, es difícil ser parte de la parte, o sea, tener equilibrio con la parte académica. Se tienen que dar las dos cosas para tener una favorable desempeño tanto convivencial como académico en casa y en el colegio. Entonces, ¿para qué? Vamos a mirar qué son las competencias socioafectivas. Hoy, pues, los padres de familia que están presentes, les contamos, nosotros realizamos talleres con los estudiantes desde transición a grado 11 sobre estas competencias socioafectivas. Nosotros estuvimos realizándolas un taller por curso. En estas talleres también vimos estas competencias. Por lo tanto, nosotros queremos fortalecerlas en toda la comunidad educativa. Este es el turno para los padres de familia, después también los docentes, y entonces queremos que todos tengamos ese mismo idioma y podamos empezar a conocer estas competencias socioafectivas que son parte de un proyecto que está formalizado desde el año pasado, pero que lo queremos continuar. Y porque esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Para los padres de familia que están escribiendo en el chat, no es necesario. Ahorita más tarde vamos a compartir el formulario en Google Form, es decir, que es un link que les vamos a compartir. No hay necesidad de que escriban su nombre en el chat, sino cuando registremos en el formulario, ¿listo? Entonces aquí estamos los papitos de transición primero y segundo. Vamos a ver entonces que estas competencias socioafectivas son un proceso mediante el cual los niños, niñas y jóvenes adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias emociones, así como para demostrar afecto, preocupación por los demás, con el fin de establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. En este punto, entonces, lo que vemos es que las competencias socioafectivas se aprenden, así como nosotros aprendemos en matemática la multiplicación, la división. Las competencias también se aprenden y también las aprendemos de los adultos. Los niños las aprenden de los adultos. Por eso es importante que primero los adultos la aprendamos para transmitirle a los niños. Y más, pues en esta edad de transición, ustedes saben que es donde los niños más están con ustedes, más son su modelo, tanto de manera masculina como femenina. Esos roles se van dando desde ahorita. Entonces, necesitamos reconocer, controlar emociones, demostrar afecto, con el fin de establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. ¿Para qué es fundamental la socioafectividad en la familia?
para promover desde lo familiar una convivencia cotidiana armónica, un clima afectivo, una estabilidad emocional, socialización y diálogo permanente sobre las dificultades y los logros, intereses comunes e individuales, teniendo énfasis en el aprendizaje y participación de todos en las tareas escolares. Es decir, que para tener ese clima afectivo, esa convivencia, pues tenemos que hacer ese ambiente para que haya un buen aprendizaje en los estudiantes. Entonces, el reto de las familias es brindar a los hijos un clima democrático de diálogo y tolerancia. Así sean pequeñitos, desde pequeños, desde esta edad preescolar, hay que hablarles con argumentos. Ellos entienden. Si ustedes les explican, ellos van a entender. La idea es no decirles no, porque no, no. Hay explicaciones y ellos van a entender. Entonces, la idea es que podamos hablar, dialogar. Dar ejemplo de disciplina con paciencia y amor, es decir, las normas dadas con afecto, porque si damos muchas normas sin afecto, nos volvemos padres autoritarios. Pero si por el contrario damos poca norma y mucho afecto, somos padres permisivos. Y si no damos ninguna, somos padres indiferentes. Pero la idea es que seamos padres democráticos, que podamos tener equilibrio entre las normas y el afecto. Y también definir claramente límites que fortalezcan la noción de respeto mutuo. Bueno, y hoy el tema es de la inteligencia emocional. Ustedes saben que este tema es de el autor Goleman, Gardner Goleman, el cual, de Gardner y de Goleman, perdón, porque la inteligencia emocional es tener la habilidad de reconocer y entender las propias emociones, así como diferenciarlas entre ellas y saber qué las causan. Ayudan a organizar y dirigir nuestra propia vida. Cuando nosotros reconocemos, entendernos nuestras emociones, podemos entonces dirigir mejor nuestra vida, ayudar a organizar y saber que podemos estar mejor en esa parte. Y aún podemos modificar las emociones de los demás. Por ejemplo, en el caso de los padres y madres de familia del grado transición, primero y segundo, cuando los padres llegan con mucho estrés del trabajo y de pronto pasaron algún mal momento en el trabajo, llegan de pronto estresados, hay un ambiente de estrés, de tensión. Llegó la mamá brava y todo el mundo, o el papá llegó un poco con esa mala experiencia, entonces hay una tensión, ¿cierto? Porque eso el ambiente se contamina de esas cosas. Pero la idea es que podamos modificarlo, poder pasar a otro ambiente, no quedarnos en ese ambiente negativo, sino movilizarnos a un ambiente positivo, pero tener conciencia que nuestros estados emocionales van a influenciar en el otro. No significa ahogar las emociones. Tener inteligencia emocional no es que no tengas emociones negativas, ni que experimentes enojo, ni que experimentes tristeza, ni miedo, no. Sino es dirigirlas y equilibrarlas hacia estados positivos. Entonces, todos tenemos esas emociones, pero la idea es no dejarlas allí, sino poderlas transportar a otro tipo de emoción, una emoción más positiva. Y bueno, aquí hay unas 4 puntos de por qué es importante la inteligencia emocional. Entonces contribuye a nuestra buena salud física y mental, previendo enfermedades producidas por desequilibrios emocionales permanentes como la ansiedad, tristeza, angustia, miedo, ira, irritabilidad. Ustedes saben que muchas de las enfermedades son mentales, las que llamas psicosomáticas, entonces son enfermedades que parten de algo mental. El estrés produce muchas enfermedades, la gastritis, la migraña. Entonces hay que mirar que tener inteligencia emocional nos va a contribuir a tener mejor salud física.
También favorece nuestro entusiasmo y motivación. Nos ayuda a movilizar nuestras energías en lo que nos gusta o emprendemos. Esto de la motivación y el entusiasmo, pues lo tenemos que hacer todo, o sea, es algo que es un motorcito que nos ayuda a movilizarnos todos los días. Entonces es algo que debemos, esta inteligencia emocional la debemos promover precisamente para que haya motivación, entusiasmo en lo que hacemos. Nos permite un mejor desarrollo de nuestras relaciones con los demás, tanto en el área afectiva familiar como en la social, laboral, profesional. Nos permite tolerar las presiones y frustraciones que soportamos y acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo. Entonces, estas son las ventajas de la inteligencia emocional. Bueno, ahorita vamos a ver unas estrategias. Más adelante Jessica nos va a ayudar a hacer un paso a paso, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo hacemos? Listos. Necesitamos la inteligencia emocional, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces ahorita, a partir de estas estrategias, vamos a hacer un paso a paso, los papitos que puedan tomar nota, que puedan estar tomando nota, y de pronto darles una hoja a sus hijos si están cerca para que ellos dibujen y ustedes se puedan concentrar un poquito mejor en la actividad. Sería también muy importante darles una hoja a ellos y una hoja a ustedes, ellos que dibujen, y ustedes van escribiendo estas estrategias que son muy importantes. Ahorita se vuelven un paso a paso, pero a medida que ustedes las aplican ya se van a volver una rutina, un hábito y después un estilo de vida. Eso es lo que queremos, que cada vez ustedes ya lo adquieran como un sentido de vida. Entonces, la primera estrategia es identificar las emociones. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, las emociones básicas, los que han visto intensamente, yo creo que los niños saben de qué estamos hablando porque lo hemos hablado en las sesiones. Entonces, las básicas, tristeza, miedo, alegría, enojo, desagrado. Esas son las básicas, ¿cierto? Entonces identificamos las emociones que en mí son más prevalentes. Entonces, ay, no, yo tengo más prevalente la tristeza. No, yo tengo más prevalente el mal genio, la ira. Entonces, mirar cuál es la más prevalente en mí, en cada uno de ustedes. Entender las emociones. Entonces, ¿por qué se causaron? ¿Qué situación la causan? ¿Qué persona o qué cosas las causan, cierto? Reflexionar sobre las emociones, mirar por qué pienso así, o sea, cuando estoy en esa emoción, qué pensamientos tengo, qué hago, ¿cierto? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando yo experimento esas emociones? Como cuarto punto, regular las emociones. Cuando yo ya las identifico, las entiendo y reflexiono sobre ellas, ya puedo pasar al cuarto punto, que es regular las emociones. ¿Qué es regularlas? Pues saber que yo no puedo, bueno, estoy con mal genio, pero regularlas es no salirme de un límite que ya hago daño a los demás, sino que pueda estabilizarlas y regularlas. Como quinto punto, identificar los recursos personales. Y esto es importante porque los recursos personales me van a ayudar a regular esas emociones. Porque, por ejemplo, la persona que le gusta caminar, la que le gusta escuchar música, eso la relaja. Entonces yo voy a, cuando estoy con mal genio, entonces voy a regularme con algo, con un recurso personal para que esa emoción no se me salga del límite, no se me exacerbe y se me vuelva una crisis emocional. Y el sexto punto es el desarrollo de la empatía, que como sabemos es ponerme en el lugar del otro. Entonces, cuando desarrollamos la empatía, podemos entender a la otra persona. Y entonces aquí vemos que está muy relacionado esto de ponerme en el lugar de la persona con poderme comunicar con ella asertivamente. Hay muchas habilidades socioemocionales que tenemos que también poner a prueba. Entonces, para esta siguiente actividad, antes de pasar a ver el video,
Entonces, recordamos ahorita más adelante, compartimos el formulario y se van alistando la hojita, van poniéndose un poco más cómodos y le damos el paso a Jessica para que nos siga hablando sobre el tema. Entonces voy a compartir este video. Hola, bienvenidos al mundo de las emociones. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hablaste de emociones con tus hijos o con tu pareja? Hay veces que con lo rápido que va la vida a nuestro alrededor, nos olvidamos de esta parte tan importante para nosotros y para el desarrollo de la vida familiar. La educación en el área emocional. Una de las mayores dificultades con las que nos podemos encontrar es que socialmente hemos aprendido que hay algunas emociones que son negativas. Hemos aprendido que hay emociones que deberíamos controlar y no mostrar. Esto hace que nosotros mismos les enseñemos a nuestros hijos que, por ejemplo, estar enfadado, llorar o sentir miedo no está bien. Pero si pensamos que las emociones surgen ante un estímulo basándose en nuestras experiencias, lo anterior suena un poco absurdo, ¿verdad? Es por eso que es importante que en los entornos familiares se generen espacios de confianza donde poder hablar y trabajar las emociones de cada uno, sin juzgar, porque recordemos que las emociones son pura química en nuestro cerebro. No podemos elegir ni cuáles ni cuándo vienen, pero sí podemos aprender a gestionarlas. ¿Cuáles son las claves de la gestión emocional? Tomar conciencia de la emoción que tienes, buscar el mensaje que te está dejando, porque para eso vienen las emociones, para contarnos algo, expresarla y dejarla ir, para darle lugar a una nueva emoción y continuar con tu crecimiento. A través de la gestión emocional podrás lograr que todo el entorno familiar tenga una vida más plena, sin importar los acontecimientos del exterior. Aportará más libertad, entendimiento y bienestar para poder potenciar todas las capacidades que cada miembro de la familia ya tiene. Listo, Jessica, te doy la palabra. Profe, ¿no estás compartiendo? Muy buenas noches para todos. Entonces vamos a realizar una actividad. Es basada según lo que vimos en el video y lo que nuestra docente orientadora nos comentó anteriormente. Entonces, bueno, como nos lo comentaba anteriormente nuestra docente, nosotros somos el modelo a seguir de nuestros niños. Por eso es importante que desde nosotros vean el desarrollo de estas habilidades. La habilidad de hoy, pues, es la inteligencia emocional. Entonces, para esta actividad necesitamos, por favor, pues tratar de no tener distracciones, estar concentrados a lo que voy preguntando y a lo que voy diciendo. Para quienes se les facilite, pueden pensar simplemente las respuestas. Para quienes no, pueden tener una hojita en blanco y pues ir respondiendo allí. Bueno, vamos a iniciar esta actividad cerrando nuestros ojos, teniendo una postura cómoda, ya sea sentados, recostados, una postura cómoda para cada uno. Y vamos a escuchar con mucha atención lo que les voy a decir a continuación. Siguiente, profe, por favor. Bueno, a partir de este momento vamos a acudir a nuestra memoria. Algún suceso, alguna cosa que ha ocurrido durante el transcurso del día de hoy, durante la semana pasada, el mes pasado o hace algún tiempo atrás. Vamos a escoger una situación en la que identifiquemos una emoción intensa.
Puede ser ira, puede ser felicidad, puede ser llanto, una emoción intensa que hayamos sentido en esa situación. Ya tenemos el día en que pasó, la situación. Eso que están mostrando tu cara, ¿no? Y la emoción que sentimos. Ya que identificamos esta emoción, vamos a hacer una evaluación de esta emoción. ¿Creemos que fue positiva o fue negativa? Sí. Listo, ya sabemos la emoción, sabemos si es negativa, si es positiva y tenemos la situación. En una hoja de... Voy a hacer una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. Siguiente, profe, por favor. ¿Qué sintieron en esa situación, en ese momento? ¿Fue ira, llanto, felicidad, tristeza? ¿En dónde lo sentimos? Tal vez fue en alguna parte específica del cuerpo. Estaba tan brava que me dolió la cabeza en ese instante. Tal vez el estómago, los pies, sentí cansancio. ¿Qué fue lo que sentí específicamente? ¿Lo manifesté de alguna manera? ¿Me dolió alguna parte del cuerpo? ¿Lo dialogué con alguien? ¿O simplemente lo sentí y me lo guardé? ¿Cuánto tiempo duró esa sensación? Tal vez fue una sensación de ira que me duró todo el día, que la llevé al trabajo, a la familia, tal vez si la situación fue en el trabajo. Fue una sensación que me duró toda la semana, que tal vez me amargó toda la semana. ¿Cómo le llamaríamos a esta situación? Vamos a pensar en algún nombre del que nos acordemos. Ya tenemos todas estas preguntas. Ahora, ¿qué tan frecuente yo experimento esto? Si es ira, ¿la experimento todos los días? ¿Estoy dejando de que esta ira me direccione mis actividades diarias, laborales, sociales, académicas tal vez? Para los papitos que cerramos los ojos, entonces vamos a ir abriéndolos lentamente, acomodándonos a la luz exterior. Y vamos a continuar. ¿La pasas, profe, por favor? Bueno, ahora sí vamos con cada uno de los puntos mencionados anteriormente por nuestra docente. Identificar las emociones. ¿Por qué es importante? Porque debemos de saber qué emoción es la que estamos experimentando, saber reconocer las causas de esta emoción, si fue una persona, si fue una situación, si esta emoción fue negativa o fue positiva. A partir de ahora, entonces voy a necesitar la participación de alguno de ustedes en responder alguna de las siguientes preguntas que nos podemos ir haciendo para identificar las emociones. Se comporta. ¿Algún papito que me pueda colaborar respondiendo qué emoción fue la que sintió y en dónde la sintió? La señora María Slava. Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, emociones, tal vez ira, por ejemplo, pues en el caso mío, cuando la niña de pronto hace desorden, no recoge los juguetes, o de pronto no me obedece que hay que hacer tareas, entonces sí, de pronto algunas veces, pues se siente esa emoción, como ira. ¿En qué parte del cuerpo la siento? No es como
como una corriente por todo el cuerpo, como frío, como escalofrío y al corazón directamente. Bueno, ¿Me cuéntenos recuerdas su cuáles son las merced, otras preguntas? ¿cuánto tiempo le dura esa sensación? Pues no es muy duradera porque al mismo tiempo, pues a uno como papá le da como ese remordimiento de que le da a uno la ira y como que entonces la regaña o le dice, no, recoja los juguetes, me obedece, tal cosa. Y al mismo tiempo, como que pues uno de papá los sentimientos los tiene a flor de piel, entonces uno ahí mismo cae en cuenta de que, hoy, ¿qué hice? ¿Sí? Como no debí de haber reaccionado así. Tal vez se lo pude haber dicho de otra manera más amorosa. Entonces, pues, por ahí máximo 10 minutos. Claro que cuando no es algo así Claro que sí. como grave, ¿no? Porque, pues, cuando es que daña algo, que rompe algo, pues el castigo dura un poquito más o la emoción de uno dura un poquito más. Muchísimas gracias, señora María Slava. Entonces, como su merced nos comenta, es una situación diaria de que tal vez la podemos manejar con una comunicación asertiva con nuestros hijos, ¿verdad? Para no tener esta emoción y no tener que sentir estas dolores tal vez en el cuerpo que nos amarguen el día de pronto. Entonces, son emociones y situaciones diarias, porque diariamente va a pasar eso, que podemos tener una comunicación asertiva con nuestros hijos e irlas disminuyendo. Entonces, así mismo como ellos ven cuál es nuestro rol, nuestro papel en identificar nuestras emociones, ellos van a ir desarrollando estas habilidades. Bueno, vamos a seguir. La señora Profe, yo Esperanza Díaz tengo está una levantando pregunta. la mano. La señora Esperanza Díaz está levantando la mano. Sí, ¿qué pregunta tienes? ¿O qué aporte? ¿O la señora Elena Barrera? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, en el sentido de, bueno, por ejemplo, bueno, cuando estaban en virtualidad los niños, digamos, ellos, la profesora, digamos, los hizo sentir mal por alguna cosa, por X, por una tarea, o de pronto los comparó como tu trabajo no está tan bien como el de tal niño. En ese caso, ¿uno cómo maneja eso? Uno como padre de familia. En el momento, o sea, bueno, voy a contar mi experiencia. En el momento da rabia, da mucho mal genio, pero bueno, de pronto el niño o niña lloró. Entonces, uno cómo, o sea, ¿cómo le habla en ese momento a un niño? Digámoslo así. O sea, para mí, bueno, para mí fue injusto, digámoslo así. Pero igual, o sea, siente uno rabia y al mismo tiempo impotencia porque no sabe qué decirle al niño o a la niña. Bueno, pues por este sentido y por estas situaciones es que hemos venido desarrollando estos talleres con docentes, con estudiantes y con padres de familia. En este caso, pues la manera más adecuada en la que vamos a responder pues es explicándole a los niños, como nos decía nuestra docente. El hecho no es decir, no lo hagas o si te dijeron que tu trabajo estaba mal hecho, no, el hecho es explicarles a ellos. Entonces decirle, mira, tú eres diferente, tú no eres igual a los demás, tal vez la profesora se equivocó diciéndote estas palabras, no quería decirte eso, sí, te lo dijo de una manera inadecuada, pero entonces explicarle a ellos eh, del por qué la docente dijo esto, tal vez no dándole la razón a la docente, pero sí identificando que ellos no son iguales, que debemos de tal vez también desarrollar estas habilidades en los niños para que él también le pudiese decir a la docente. Sí, es un tema de comunicación, entonces, cuéntanos, Sí, profe. sí, ahí pues lo que, digamos que estas son situaciones de la vida real, ahorita puede ser una docente, más adelante puede ser un compañero, después, o sea, estas situaciones pues nos ayudan a poder fortalecer eso y ponernos en contexto y mirar cómo podemos ayudarle al niño. Ustedes como padres de familia, pues la idea es que logren controlar la emoción para no
influenciar al niño a algo negativo. Sí, o sea, ustedes no pueden en ese momento decir, uy, sí, es que esa profesora siempre es así, papito, tranquilo. No, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es reconocer lo que ustedes saben de su hijo. Entonces, tranquilo, yo sé que tú sí sabes, yo he visto que tú sí participas, he visto que tú haces las cosas bien. Entonces, tal vez la profe estaba confundida o tenía tantos estudiantes ahí que ella de pronto responde así, pero yo sé que tú sí tienes esas habilidades. Entonces, lo que podemos fortalecer a ellos es la autoestima de ellos, no dejarnos contagiar por nuestras emociones, porque ahí le estamos de pronto generando al niño ser un poco de pronto, si respondemos agresivamente, pues le estamos diciendo, responde agresivamente cuando te vuelva a pasar eso. Entonces, lo que tenemos es que parar, más bien fortalecer la autoestima y saber que la forma como yo reacciono, vamos también a generar en el niño esa forma de reaccionar. Doña Daisy Caterina Estupiñán. Muchas gracias a las docentes. Sí, buenas noches Buenas para noches. todos. Bueno, lo que realmente en este momento siento es como una preocupación debido a, pues, esta parte de la pandemia, pues fue muy difícil para todos, pero desde la parte educativa, tal vez no se miró un poco más a fondo que al colocarle las pantallas y las redes sociales a los niños, esto los iba a perder como de su proyecto de vida claro. Y realmente es una preocupación enorme porque los niños todo el tiempo están en la pantalla y están diciéndole a nosotros los padres, estoy haciendo una tarea, estoy en una clase virtual, estoy investigando. Y claro, pues uno cuando tiene el tiempo va a verificar si es cierto, pero cuando uno está trabajando, ellos están en TikTok, en juegos, en otras cosas que realmente eso preocupa. Entonces, sí me tiene muy preocupada la generación de la pandemia, estos niños que fueron que no sabemos hasta dónde vaya a repercutir esta situación, pero como docente también vimos cuando regresaron a la presencialidad que lo que se hizo en la parte virtual realmente no fue nada, porque los niños no habían aprendido nada. Obviamente no es un 100%, porque sí, se sabe que los niños y los padres que pudieron estar de pronto ahí pendientes, esos niños lograron algo, pero un 90% donde los papás todo el tiempo estaban trabajando, los niños cogieron fue un horizonte equivocado, un horizonte que como que ellos no se dan cuenta que es su proyecto de vida estudiar, que es ser responsable, sino que están es con excusas todo el tiempo. Y estos niños de primero que son como tan pequeños y vulnerables, es preocupante la situación. Y aún más en adolescentes, que ellos ya están más a fondo. Entonces es una preocupación enorme de qué va a pasar con estos niños en el futuro. Entonces, Gracias. digamos, sí, señora, muchas gracias por tu aporte. Digamos que la emoción es la preocupación, ¿cierto? El temor, la ansiedad de pronto que algunos padres han experimentado en estos momentos. La idea es que sí, la pandemia pues promovió las pantallas, pero pues precisamente necesitamos entonces generar otro tipo de situaciones donde compartamos pues sin pantallas cuando podamos hacerlo, ¿cierto? Y digamos, lamentablemente en transición, pues es el momento específico donde pues la presencialidad ayuda más que la virtualidad. Entonces, fue un trabajo que los padres de familia, a ustedes les ha tocado maratónicamente ayudarlos, porque como no hay presencialidad, es muy difícil esa parte y pues a ustedes les ha tocado regular esas emociones porque, claro, cuando hay trabajo en casa, trabajo afuera y los niños ahí, ustedes, yo creo que la mayoría experimentó ese estrés, esa ansiedad, esa angustia y pues ustedes de todas maneras les tocó ser profesores, les tocó ser todo en un solo lugar que fue la casa. Entonces, digamos que esas emociones que se identificaron son las que pues estamos promoviendo, digamos, o sea, es decir, ustedes están identificando esas emociones precisamente para mirar
¿qué vamos a hacer? Porque la idea no es quedarnos ahí, sabemos que esta es la realidad, estamos en una realidad, lo que tenemos es que qué soluciones buscamos, qué vamos a promover en los niños y qué vamos a aportar nosotros como padres, ustedes como padres de familia. Igual lo que les digo, esto hoy es el encuentro con padres y eso es lo que vamos a quererles transmitir hoy, ese paso a paso de cómo entender estas emociones, cómo transmitirles a los papás. Entonces, seguimos con Jessica y hay unos padres ahí en la fila para darles la palabra, pero entonces les damos las palabras después de seguir este proceso de esta diapositiva. Bueno, seguimos con entender las emociones. Entonces ya identificamos la emoción, ahora la tenemos que entender, tomarnos nuestro tiempo para reflexionar sobre las sensaciones, los pensamientos que llegan a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Entonces, ¿qué nos genera esta emoción? Sí, ya identificamos, fue ira, fue rabia, fue felicidad, pero ¿qué nos genera? ¿Qué genera en mi comportamiento? Entonces, ahí debemos de tomarnos un tiempo, de respirar, de parar y de lograr entender lo que está pasando con esta emoción en mi cuerpo. Algunas de las preguntas que nos podemos realizar entonces son, ¿lo manifesté de alguna forma? Tal vez hablé con alguien, me dolió alguna parte del cuerpo. ¿De qué manera se expresa esa emoción? ¿Y cuánto tiempo duró esta emoción? Entonces, algún papito que nos cuente si manifestó la emoción que identificó en esa situación. Habían padres de familia que levantaron la mano, ¿tú anotaste quiénes eran? Que creo que ellos estaban No, profe, pidiendo. ya bajaron la mano. Eliana Alejandra Cabrera, ¿tienes la palabra? Profe, qué pena, ¿se puede comentar un caso? Pues si estamos hablando de lo de emociones, si está relacionado con el tema, sí señora. Si no se aleja del tema y podemos a partir de ese caso seguir hablando sobre el tema, claro está, sí señora. Profe, ¿cómo manejar cuando la niña se desborda de ya como tareas y ya llega el momento en que no quiere hacer más tareas y pues ya uno, digamos que en mi caso manejo lo de 3 advertencias y irle quitando lo que más le gusta de a 10 minuticos, que es la televisión por lo menos. Pero ya llega el punto en que ella me dice, no, quíteme lo que sea, pero yo ya no quiero hacer más tareas. ¿Cómo podría manejar esa situación, profe? Bueno, digamos en los niños de transición, en los niños de No, profe, es transición, en pues, primero. bueno, primero, transición primero en estas edades, de todas maneras, las pausas activas tienen que ser, o sea, los niveles de atención de ellos son muy cortos y mucho más en una pantalla, tenerlos sentaditos en una pantalla. Entonces, estos son muy cortos, estos niveles de atención que ellos tienen. Entonces, toca empezar a hacer pausas activas con ellos o cambiar de actividad. Es decir, que ellos 30 minutos es, para tenerlos de pronto en una sola actividad y sobre todo frente a la pantalla es algo que ha sido muy difícil. Entonces, digamos que tienes que de pronto hacer que las actividades sean variadas y hacer pausas activas entre ellas para que la niña como que, o el niño, bueno, tu hija, tu hijo, no se sature como en esas situaciones, porque pues eso ha pasado y pasa y va a pasar, que los niveles de atención en estas edades son muy cortos y eso yo sé que es algo que ustedes pues han tenido que lidiar mucho. Entonces, creo que esa es una de las recomendaciones que yo te daría, así como para que poder que ella algo pueda sostener más su atención y su motivación al estudio. No sé si Jessica tienes algún aporte. No, profe, pues lo Muchas único es gracias, profe. indicar de que cada uno tenemos como nuestra manera de manifestar las emociones. Es muy bueno pues que ella llore, que ella te muestre las emociones, cosa diferente fuera de que ella estuviese estresada, estuviese triste con sus trabajos y se guardara todas estas emociones. Entonces, de alguna manera, no todo es malo,
El caso de que ella se desborde, de que ella llore, es bueno de alguna manera porque está expresando lo que siente. Y pues las pausas activas que su merced dice, entonces es muy importante en los estudiantes. El señor o el papito de Ángel Gabriel tiene levantada la mano. La mamita, buenas tardes. Buenas tardes. Aportando al caso de la mamita, a mí me sucedió el año pasado y en este momento realmente el niño está cansado. Yo entiendo el niño y el año pasado me sucedió lo mismo. Llegó una semana en que el niño dijo, no, 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 es que ni a clases quería entrar. Y el día viernes le dije a la profe, le dije, ve, profe, me pasa esto con el niño. Y la profe misma me ayudó a solucionar. La profe le dijo, hagamos una videollamada. Hice una videollamada el sábado en la mañana y duraron hablando harto. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres hacer las actividades? Porque y fue un convenio entre él y ella. Ni siquiera yo me metí, fue un convenio entre ellos y la profesora le dijo, voy a disminuirte las actividades, de pronto son muchas actividades y el niño dijo que era que su mamá lo ponía a recoger los juguetes todos los días y que a él no le gustaba eso. Entonces, después la profesora habló conmigo internamente y me dijo, lo que pasa es que el niño no quiere recoger los juguetes, pero quedamos en el convenio en que el niño iba a hacer las actividades y desde ahí eso fue como mandarlo a la luna porque el niño empezó a trabajar súper rápido. Ahorita está cansado, yo sé que está cansado porque él sigue en virtualidad, pero entonces él hace las actividades y de pronto le hace falta esa comunicación con otros niños, de pronto le hace falta ir al colegio porque está conmigo. Es el puesto número 1, ha mantenido su mejor puesto durante todo el año, él ya está en primero, pero entonces de pronto el estar conmigo, de pronto eso también es malo, porque yo personalmente le saco puntas para evitar que el niño desperdicie el cajalápiz. Yo le digo, no, aquí no, y más o menos trato de dirigir las actividades, pero en parte a él le hace falta como esa libertad. Estoy sin mi mamá, estoy sin mi papá, porque el papá sale a trabajar, pero el papá llega y bueno, la tarea es cómo vamos, y el papá está pendiente, pero a él le hace falta esa independencia. Pues normalmente yo trato de dejarlo solo en clases, de desprenderme de él para que él haga sus actividades y yo hago mis actividades, pero en parte sí le hace falta como esa intimidad a él y ese tiempo a solas o ese tiempo de aprender a conocer niños, porque aquí en el barrio los niños juegan por ahí y algún día lo invitaron a jugar y él queda y los mira y dice, no, no, no quiero jugar, mejor me voy para la casa a jugar con mis juguetes porque él no tiene como esa relación con otros niños de su edad. A veces se hablan con los mismos niños del salón, pero por chats y se envían stickers, no se dicen, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Alguna vez se dijeron, hola, ¿hiciste la tarea? Sí, yo ya hice la tarea y se mandaron muchísimos stickers, saturaron el WhatsApp, pero ellos no decir, venga, vamos al parque a jugar, vamos, hicimos, pusimos, no, a él de pronto le hace falta eso y de pronto, pues yo he estado con él 100% y de pronto a él le falta esa intimidad personal. Ese es mi aporte. Claro que sí, pues como lo hemos venido comentando, nuestra virtualidad nos ha influido bastante, mucho más a ellos, que son pues estos primeros grados, la base de todo el estudio, la base del desarrollo personal, la base del desarrollo de muchas habilidades. Entonces, como nos lo dice la mamita de Ángel Gabriel, es muy importante aprender a conocer a nuestros niños también. Sí, tal vez él no quería hacer sus trabajos, pero identificaron el por qué, el qué le hace falta a él, no simplemente que está haciendo berrinche, que, o sea, no entenderlo. Muy bien por la parte de la mamita de Ángel Gabriel que identificó lo que le hace falta a su hijo. Está aprendiendo a conocerlo y a conocer a él que le hace falta. Entonces, muchísimas gracias por su aporte. Bueno, vamos a seguir. Entonces, identificamos la emoción.
Identificamos las sensaciones, los sentimientos, el que nos genera esa emoción. Ahora vamos a reflexionar sobre la situación sucedida. Hay que identificar las emociones, evaluar las personas o las situaciones. Entonces, no siempre tiene que ser una persona la que nos genere esa emoción. A veces es la situación en la que nos encontramos o con quienes nos encontramos. ¿Qué es lo que desencadena esta emoción? Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos hacer son: ¿qué tan frecuente experimento esta sensación? ¿Es todos los días? ¿Es una vez al mes? Según la situación en la que me encuentre. ¿Qué situación es la que lo provoca? ¿Es una situación o es una persona? ¿Qué papito me podría ayudar a responder? Entonces, si es una situación o es una persona la que le genera esa emoción en la que pensamos anteriormente. La mamita de Jimena Aldana o Jimena Aldana. Buenas noches. Buenas Soy la noches. mamita de Rafael Steven González y bueno, de otros dos niños más. Pues mire, a veces pueden ser personas las que causan ese cambio emocional, como a veces no. Entonces, lo que comentaba la mamita ahorita, yo también tengo ese inconveniente con el niño de transición, que a veces no quiere hacer las tareas porque se cansa, ¿sí? Entonces ahí te tengo que manejar a ver que, bueno, en el caso mío, gracias a que tengo mis tres hijos, entonces ya voy conociendo que tengo que ver qué tipo de inteligencia tiene para saber manejar y ver qué es lo que más le fluye contra él, en cuanto a su aprendizaje, qué es lo que más le da. Entonces él por lo general, la escritura poco le gusta, pero él entiende perfectamente. A veces cuando él me ve enferma, entonces eso hace que él no quiera hacer sus actividades. O a veces cuando ve que los hermanitos tampoco hacen igual. Entonces pueden ser las dos opciones. Claro que sí, en muchas ocasiones se unen las dos, es la situación y es la persona o las personas con las que nos encontramos. Por eso es muy importante que desde nosotros como padres de familia aprendamos a identificar, a reflexionar acerca de las emociones. Con eso nuestros hijos se dan de cuenta. Como nos decía la mamita, mi hijo no quiere hacer trabajos cuando me enferma, entonces él ya está aprendiendo a identificar qué situación es la que le genera esa sensación de no querer hacer trabajos, esa sensación de ira tal vez. Entonces es muy importante identificar cada uno de estos puntos, como lo veníamos diciendo. Ahora que estamos aprendiendo tal vez hasta ahora estos puntos, no lo vamos a hacer punto por punto porque nos va a tomar mucho tiempo, pero si lo vamos a hacer diariamente, vamos a tomarlo como un hábito y simplemente ya después vamos a poder identificar la emoción, a qué se refiere, la reflexión y la situación que nos genera. Bueno, vamos a seguir. Regular la emoción. Entonces ya tenemos cuál es la emoción y la situación. Ahora vamos a regularla. Regular se refiere a ser consciente de cada una de las emociones, identificar cómo se manifiestan en el cuerpo, comprenderlas y regularlas de una manera adecuada. Entonces, si yo sé qué situación es la que me lo genera, puedo ayudar a regular esa situación. Si sé qué persona es la que genera esa emoción en mí, si sé cuál es la situación, qué es lo que se presenta en mi cuerpo, qué es lo que me duele, qué es lo que me genera, puedo ayudar a regular. Entonces, primero tenemos que identificar esas cosas. Para regular la emoción, nos podemos hacer algunas de estas preguntas. ¿Qué hago yo para controlar esa emoción? Tal vez lloro, la expreso, digo a esa persona, mira, tú me generaste esto por esta situación, por lo que dijiste. ¿Qué hago para resolver esa situación? ¿Y qué hago para sentirme mejor? Entonces la expreso y también, entonces en este caso podemos cambiar de actividad, escucho música que me gusta, leo, cocino, según pues las preferencias de cada uno. Entonces, ¿quién me puede por favor ayudar a responder alguna de estas preguntas? ¿Qué hacen para controlar la emoción? Gritar.
Muy bien, es una expresión muy válida porque vamos a sacar todo lo que sentimos por dentro, no le estamos haciendo daño a nadie, pero sí estamos sacando como toda esa emoción. Pero también toca mirar el contexto en el cual estamos, porque si estamos gritándole a alguien, de pronto suena un poco agresivo porque la persona lo va a recibir agresivo, pero si de pronto me voy a un campo abierto y grito, ¡ah! Pues ya es diferente, ¿cierto? Ya es muy diferente, porque si yo estoy gritándole a otra persona, me desesperas o algo así, pues es la persona, oh, Sí, le va a claro, sí, llegar. profe. Sí, Es entonces válido, depende del sí. contexto, es bueno, ¿sí? Entonces toca mirar cómo lo hago, en qué contexto lo hago, pero es un desahogo que toca mirar cómo lo hacemos para no hacer sentir mal al otro. A la otra persona. Muy amable, profe. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más expresa? Daisy, Caterina Estupiñán. Profe, se está cortando la voz. Respirar, contar hasta 10, encerrarme en un lugar sola para no decirle nada, porque en el momento de la situación y de la emoción, pues uno no piensa con cabeza fría y dice de pronto cosas que hagan sentir mal a los demás. Entonces prefiero aislarme, encerrarme, pensar y ya cuando me calmo y reflexiono, pues dialogo con la persona que se generó la situación, pues para decirle y explicarle el porqué de pronto de la situación de las cosas. Gracias. Bien, entonces son cosas básicas, respirar, contar hasta 10, eso es lo más básico y que pues, ¿por qué respirar? Esa es una básica porque oxigena el cuerpo, oxigena el cerebro, porque se nos va el aire y la ira, cuando es ira o cuando es tristeza se baja la presión, cuando es ira se sube la presión, entonces tomar aire, oxigenar, contar hasta 10 para que baje la intensidad, eso es para eso utilizamos esas básicas. Había levantado la mano Alex Ferney, o la mamita de Alex Ferney, tiene la palabra. Soy el papá de Ángel Ferney. Papá de Mira, Ángel Ferney. Ángel, mira, yo así con mi hijo, cuando estamos haciendo actividades, se me sube la temperatura y no le digo nada. Mejor yo salgo, doy una vuelta, me sereno y ahí sí regreso y le explico mejor, porque así caliente uno puede gritarlo o maltratarlo o algo así por el estilo. Mejor salgo, doy una vuelta, me sereno y ya, llego calmado y ya le puedo explicar mejor. Eso quería aportar. Sí, muchas gracias. Y es pues un modelo que le estamos dando a nuestros hijos, entonces ellos van aprendiendo también. Entonces cuando sientan ira, va a respirar, se va a tomar su tiempo para pensar en la emoción y en lo que va a decir a la otra persona, tal vez. Entonces es muy importante. ¿Había otra manito levantada? Bueno, por el momento no, entonces vamos a continuar. Carmenza Alaya o la mamita de Carmenza. Doña Carmenza, activa el micrófono. Buenas tardes. O sea, en el momento de que el niño ya no quiere hacer nada, pues uno, o sea, para que ellos sean responsables, uno opta por decirle, pues entonces mire usted a ver hasta cuándo me entrega los trabajos, ¿sí? O sea, porque uno es el que envía, ¿sí? Uno de papá es el que envía. Entonces uno les dice, pues entonces sea responsable y mire a ver en qué momento usted me puede entregar los trabajos a mí para enviárselos a la profesora, ¿sí? Eso es como hacer ¿cómo se dice? Como hacerlos responsables, ¿sí? Como adquirirles una responsabilidad a los niños.
Entonces uno, o sea, uno ya de tanto rabiar, de tanto sulfurarse, entonces uno opta para no amargarse los dos, entonces uno opta por decirle, pues mire a ver cuándo trabaja y cuándo me entrega para yo enviar, ¿sí? Esa es mi opinión. Gracias. Sí, señora, muchas gracias. Entonces también es muy importante darles el espacio a ellos y que cojan responsabilidad. Entonces no siempre cuando nosotros le decimos, ven, nos vamos a sentar a hacer trabajos, ellos se sienten de la mejor manera, no siempre. Sí, así como nosotros cuando estamos tristes, cuando tenemos ira, no queremos desarrollar alguna actividad, ellos también la sienten. Es muy importante entonces darles la responsabilidad a ellos de cuando se sientan bien, poder desarrollar sus trabajos y pues que sea tiempo. Vamos a continuar ahora sí. Sí, es como darles, perdón, es que es como darles un tiempo afuera, ¿no? Como una pausa, como, pero de todas maneras, ustedes, los adultos, son los que llevan la batuta, porque dependiendo la situación, pues sí se puede cuando ellos estén dispuestos, pero a veces hay que decirles, bueno, mira, es que la profesora ya nos está esperando, toca en este momento, ¿cierto? Entonces, de pronto recurrimos a las rápidas de tomar aire, respirar, a ver, ven, hacemos ese ejercicio para que estés calmado y puedas hacer ya lo que tenemos que hacer porque la profe está ahí, no podemos esperar más tiempo, ¿cierto? Entonces, hacer varios momentos donde también los niños pues necesitan el espacio, pero hay momentos en que pues a las cosas no pueden ser tampoco cuando ellos estén, o sea, ustedes deben saber, ustedes son los que saben si es ya, si es después, ellos eso no lo tienen tan controlado en ellos. Entonces, ustedes tienen que generar situaciones como respiremos o vamos, damos la vuelta porque es que porque usted sabe que tiene que entregar ese trabajo ya, o sea, en 10 minutos. Entonces, usted tiene que generar una estrategia rápida para que ellos estén calmados o para que ellos estén dispuestos. Entonces, esa situación también toca creatividad para generar en ellos o movilizarlos. Dinosaurios. Bueno, así como reflexionamos acerca de la emoción y las situaciones, vamos a identificar los recursos personales, los recursos de cada uno. Estos recursos son los que nos van a ayudar a estabilizarnos emocionalmente. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer serían, ¿cuál considero que es mi talento? ¿Qué habilidades tengo para la expresión de las emociones? ¿Qué experiencia exitosa recuerdo en la que haya resuelto esta emoción de una manera óptima? Entonces, ¿quién nos podría ayudar? ¿Qué habilidades tienen para expresar las emociones? ¿Qué recursos personales identificamos que tenemos? No sé si algún papá utiliza la música como recurso. ¿Algún papá ha tenido la experiencia? Sí, pues yo utilizo la música, pero no para mí como tal, sino para la niña, como para esas pausas de las que hablaban anteriormente, poniendo la... Estamos escuchando, activa el micrófono nuevamente. Señora, es que no le entendí la última pregunta. Nos estás contando que tú utilizas la música como recurso para, o sea, para estabilizar, digamos, a tu hija. Y de pronto eso te ayuda también a ti, porque en la relación es un vínculo. Ustedes en esta época de los primeros años, el vínculo entre madre e hija o padre e hijo es muy fuerte.
Y ustedes, ese vínculo, por ejemplo, a través de la música, ayuda a que ambos se influencien en esa emoción que se quiere alcanzar. Entonces, si para la niña es importante o tú utilizas la música como recurso para de pronto calmar o hacerla motivar, entonces es importante porque ese vínculo se fortalece y a ti también te ayuda a tranquilizar, porque lógicamente cuando la niña está o el niño está tranquilo, tú te tranquilizas, digamos en situaciones de críticas, o que la pataleta o algo así. Entonces, es lo que decía doña María Eslava, es importante, por ejemplo, utilizar la música para modular estabilizar esas emociones. No sé si alguien más de pronto con alguna dibujando o jugando, Ángel Gabriel Vargas, la mamá o el papá, tiene la palabra. Sí, señora, yo pues utilizo, él es muy fuerte, muy dado a las manualidades, es demasiado creativo. Entonces, por lo menos ahorita para Halloween, nosotros no lo disfrazamos porque él no puede salir, porque ¿a qué lo llevamos a la calle si de pronto a exponerse a que se enferme? Nosotros lo que hicimos fue embrujar la casa, entre comillas. Hicimos muñequitos y a él directamente lo involucra a uno en esas actividades y esas actividades son las que le ayudan a estabilizarse, porque a veces realmente él dice no y no y no, díganme, háganme, pónganme, pero ellos no. Sí, exactamente. Entonces esas actividades artísticas nos ayudan, en estas edades nos ayudan a estabilizar emocionalmente. Doña Ruby o Ruby Gómez. Buenas tardes. Por Buenas ejemplo, él se involucra, por ejemplo, cuando se le dice que haga las actividades, cuando ya está muy cansado y que ya, como dicen, no da más, se lleva al parque del conjunto y se relaja un poco y después llega con entusiasmo a hacer las actividades. ¿Listo qué? Tienes el micrófono apagado, Para ti profe. como mamá, ¿qué estrategia utilizas, doña Ruby? Aló, buenas tardes, profe. Soy la mamá de Samael Julián, grado transición 02. Pues cuando él está, como dicen, estresado, cansado, que no quiere hacer actividades como pasa con los niños normalmente, se saca un ratico al parque del conjunto. Ya cuando juega un ratico, ya viene con entusiasmo a hacer las actividades. ¿Y tú qué estrategia utilizas para ti como mamá? Me pongo a veces a jugar también con él cuando está, por ejemplo, como hoy lloviendo, no se saca al parque. Jugamos acá los dos y después ya cuando juega conmigo, ahí sí hace las actividades con entusiasmo, las hace. Cambia la forma de pensar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tenía la mano levantada? La señora Yesenia tenía la mano levantada. Buenas noches, sí. Bueno, a mí qué estrategia de pronto me ha funcionado con mis hijos. Tengo uno en transición y pues con él es un poquito a veces complicado por la edad, ¿verdad? Y sobre todo cuando llega el lunes que vienen de un fin de semana, entonces llega un poquito perezoso, pero bueno, gracias a Dios la profe como que las actividades las sabe llevar, ¿sí? Para el primer día. Entonces yo lo que hago con él es negociar, yo llamo así, es negociar, es decir, bueno, hijo, tú sabes que tenemos compromisos y que en la mañana tenemos que estudiar, sea en la mañana o sea en la tarde. Pero entonces lo que nosotros hacemos es que está en su clase, si es en la mañana, y en la tardecita él sale a jugar. Entonces toda la mañana nos dedicamos a hacer sus tareas y quiere decir que en la tarde a veces queda libre o viceversa, si es que en la tarde tiene clase, entonces en la mañana él juega y juega con su hermano que está en grado segundo. Con el otro chico que ya es más grande, él ya entiende que la semana tenemos compromisos, pero que siempre sacamos 2 horas diarias o 3 horitas dependiendo de las actividades a montar bicicleta ahí afuera de la casa, que es una calle cerrada, entonces pues no hay peligro y puedo estar pendiente de ellos. Entonces como que les hemos enseñado que siempre tenemos una responsabilidad y es cumplir con los labores del colegio por encima de cualquier cosa, o sea, primero están las tareas y después está la diversión.
Y yo creo que de pronto pues es el ejemplo que hemos podido darles en estos 11 años de matrimonio con mi esposo, de que ellos han visto como esa responsabilidad de nosotros frente a nuestras tareas, nuestras labores, que pues en medio de esta pandemia ha sido muy bueno, es el compromiso que ellos han tenido, ellos han sido muy dedicados y pues sí, no quiere decir que de pronto al inicio nos dio un poquito duro, porque es llegar a enseñarle a un niño de primero, aunque él ha tenido el acompañamiento de su profesora, la profesora Liliana, o sea, ha sido muy bueno. Entonces, es como la estrategia que tenemos. Les enseñamos, hay una responsabilidad y también hay una forma de divertirnos. Es como eso. Bien, entonces la estrategia es el diálogo, el llegar a acuerdos, la negociación, que esa es una habilidad también del lenguaje, de la comunicación. Seguimos. Bueno, en el chat, antes de seguir, enviamos los formularios de asistencia. Entonces hay uno para los papitos de grado transición, de primero y de segundo. Entonces, por favor, para ir llenándolos. Y vamos a continuar. Bueno, es muy importante identificar nuestras emociones, identificar nuestros sentimientos. Pero, ¿y yo entiendo qué siente el otro? ¿Desarrollo esa empatía por el otro? Entonces la empatía se refiere a evaluar la habilidad para conocer, entender y apreciar los sentimientos del otro. Muchas de las veces nos basamos solo en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que a mí me duele, en lo que yo estoy sintiendo, pero no en lo que siente el otro. Entonces, algunas de las preguntas pueden ser: ¿se me facilita identificar y entender las emociones de mis familiares y amigos? Muchas veces se nos facilita ser empáticos con unas personas y con otras se nos resulta ser difícil. Entonces hay que identificar estas cosas también para ir trabajando en ello. Otra de las preguntas son: ¿puedes dialogar fácilmente con ellos sobre alguna situación que los aflija? Le pregunto a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mi familiar: ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? ¿Quieres hablar sobre esto? ¿O simplemente me fijo en mí y en mis emociones? ¿Y con quién se te hace más fácil y con quién más difícil ser empático? ¿Algún papito que nos colabore? Entonces, si se le hace fácil dialogar con algún familiar, con algún vecino sobre las situaciones que los aflijan a ellos. ¿O solo nos concentramos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones? Bueno, es importante desarrollar esta habilidad. Doña Caterina está con el micrófono abierto. ¿Quiere hablar? No sé. Diana Rodríguez. Sí, señora. Tiene la palabra. Es importante desarrollar la empatía en los niños. ¿Ustedes cómo creen que pueden ayudar a desarrollar esta empatía? Dando el ejemplo de qué manera. Daisy Caterina Estupiñán. Sí, señora. Pues es como poniéndose en el lugar de los niños. Ellos son muy pequeños, entonces hacerles ver de que todo debe hacerse como en un determinado tiempo, no todo al tiempo, sino con una organización. Y que pues como nosotros somos el ejemplo de ellos, pues demostrarles de que si uno deja acumular las cosas, pues va a estar estresado y cansado. Entonces ellos ven el ejemplo, por ejemplo, eso es lo que yo hago en mi casa. Tengo que organizar mi tiempo pues para mi trabajo, mis niños, mis estudiantes, porque soy docente, mi familia. Entonces yo les digo pues hay que distribuir el tiempo y al niño le digo cuando está en la parte virtual sobre todo que
siempre le hablé de que en el colegio era muy diferente a la casa. Entonces le decía, no tiene que ponerse en el lugar de los profes, usted tiene que hacer el trabajo y demostrarle que sabe, usted tiene que ponerse en el lugar de sus papás y todo, porque de todas maneras todo trabajo y toda cosa pues tiene un beneficio y un sacrificio. Entonces él me decía, pero no estamos en el colegio sino en la casa. Yo le decía, sí, pero en algún momento van a volver al colegio y es muy diferente. Y mire que el niño está en primero y cuando lo envía a la presencialidad, él me lo dijo sin pensar. Me dijo, mami, mira que tenía razón todo lo que me dijo. En el colegio es como en la casa, o sea, yo les colocaba el horario de que hacer los trabajos y tomar onces y tener pautas, así como en el colegio. Entonces él me decía, sí, es cierto, y eso me sirvió, porque definitivamente que la socialización de ir a la presencialidad, sé que la pandemia es difícil y para muchos papitos es complicado por el miedo al virus y todo, pero la parte social hace falta y los niños realmente no aprenden lo mismo en la casa que en el colegio. A uno como papá le demuestran que están aprendiendo una cosa y ya cuando llegan al colegio y se enfrentan con una situación totalmente diferente, entonces ellos parece que no hubieran aprendido nada y tienen que volver a empezar como desde ceros y darse cuenta de que no es fácil para el docente volver a devolverse, a volver a retroalimentar. Entonces, es complicado. Entonces, que se pongan en el lugar de que no es, le digo, hijo, usted hace la tarea bien en la casa, pero en el colegio que póngase en el lugar de la profe que ella es la que está valorando, entonces haga las cosas bien. Entonces, no es volver a repetir, pero sí la parte del colegio es muy diferente. Un consejo de pronto para los papitos que han seguido en la parte virtual, es como, digámoslo, un totazo duro para uno como padre y como docente. O sea, es complicado, sé que el miedo, sé que la vida, sé que la seguridad es importante, pero ténganlo por seguro que los niños en la casa nos demuestran un aprendizaje y en el colegio otro. Entonces es eso, enseñarle a que en todo momento debemos ponerlos en el lugar de las personas que nos están apoyando. Gracias. Gracias, sí, señora. Sí, es cierto que, digamos, para todos salimos de la zona de confort que fue nuestra casa y el tránsito es duro, pero ganamos mucho, ¿cierto? Los niños que están en presencialidad, pues los padres han notado ese aporte que se les ha dado, sobre todo en la parte de socialización a niños tan pequeños. Igualmente, pues es respetable los que todavía no los han enviado, pero sí es alguna situación que los niños a esta edad, pues sí les hace muchísima falta la socialización con sus pares y pues todo es el desarrollo motriz, el correr, el dibujar, el estar relacionándose con otros, pues sí ha sido pues algo que toca ganar después cuando estén en la presencialidad. Doña Andrea Becerra tiene la palabra. Papá. Buenas noches, yo soy la mamita de un niño de primaria, de primero primaria. Yo trabajo en la parte de la salud y me he dado cuenta a raíz de esta pandemia muchas situaciones tristes en las cuales soy una de las personas que no ha permitido que mi niño vaya al colegio por muchas razones. He visto cosas que quizás la gente que está por fuera no sabe, no tiene conocimiento alguno. He visto mucha tristeza en muchas familias. Afortunadamente, pues, gracias a Dios, cuando a nosotros nos tocó como familia sufrir la parte del COVID, afortunadamente salimos victoriosos todos, mis papás, mis hijos, mi familia. Entonces, no es miedo, no es miedo de que el niño socialice. Incluso creo que esta parte de la pandemia sirvió para muchas cosas. Hay familias que se han unido mucho más, como hay familias que pues se han destruido, ¿no? La convivencia es muy complicado. Pienso que la convivencia en familia se fortaleció en muchas personas,
la parte de querer la familia, como de acercarse más a la familia, de estar más cerca, creo que se fortaleció a raíz de esta pandemia y no, pues no veo que se dificulte la parte de socialización. Al contrario, cuando el niño vaya al colegio, ya cuando Dios quiera y permita que se pueda integrar, va a ser muy diferente porque ya lo ve los compañeritos como una parte de la familia más. Y nosotros como padres pues nos esforzamos mucho pues por estar más pendiente de ellos. Yo trabajo en el hospital todo el día, cuando tocó las jornadas largas mucho más, pero sí es de sacar tiempo para estar con la familia y de compartir. Eso es lo primordial. Entonces, soy de las personas que aún no permito, o sea, no permito que mi hijo vaya a exponerse a una situación que de pronto se dificulta para los niños. Entonces, esa es mi humilde opinión. Pienso que es respetable todo lo que los papitos expresan, pero ya en la parte, viéndolo desde el punto de vista de salud, es complicado y es de cuidado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Andrea. De todas maneras, yo creo que la empatía fue una de las habilidades que se desarrollaron más en la pandemia, en el ponernos en el lugar de los otros, de las otras familias, porque pues hubo muchas pérdidas, separaciones, así como hubo muchas uniones también. Se ganó mucho en familia también. Entonces yo creo que eso de la empatía se desarrolló bastante al darle la mano, el apoyo a otra familia, a darle el apoyo a aquellos que de pronto estaban necesitados de nuestra ayuda. Entonces, la empatía, la verdad, fue algo que se ganó muchísimo en este tiempo y debemos seguirla cultivando porque ganamos bastante. En los colegios, en todas las instituciones, la parte socioemocional ganó terreno, porque antes se veía algo, ay, pues sí, de relleno, pero ahorita sí se ve la importancia de la parte socioemocional en todas las familias. Entonces, gracias a esta pandemia podemos estar como hablando más sobre emociones, sobre cómo te sientes, y esto es lo que queremos, que cada vez ganemos más estas competencias socioemocionales. Bueno, Jessica, sigues, por favor. Bueno, como le hemos venido hablando, entonces cada uno tiene sus recursos personales, sus habilidades para cómo expresar las emociones, pero aquí vamos a presentar algunas otras formas de manejar las emociones. Algunas son relajación y respiración, entonces como le hemos venido hablando, toca identificar para cada persona, pues alguna de estas le va a ir mejor. Entonces hay que conocernos, conocer a nuestros hijos para identificar con cuál nos va mejor. Intentar recordar las virtudes y éxitos que tenemos, nuestras habilidades, nuestras cualidades. Distraer la atención hacia un asunto en concreto, entonces estoy en una situación que me genera ira, pero focalizo mi atención en otra actividad. Voy a la actividad, me calmo, respiro y vuelvo a la situación. Pienso en el futuro más inmediato. Escribo un diario de emociones. Bueno, forma de escribir un diario, por falta de tiempo, muchos de nosotros no lo podemos hacer, pero sí podríamos tomarnos el tiempo para identificar las emociones del día, las situaciones que nos generaron. Entonces no usted tiene que escribir precisamente, sino lo tenemos que hacer como una reflexión personal. Tomarse un respiro para recuperar el autocontrol, para liberar esas tensiones que nos generó la emoción. Se puede hacer ejercicio, escuchar música, pintar, cocinar, distraerse. Entonces, como lo hemos venido hablando. Y la última técnica, que se llama técnica del mindfulness, que se centra básicamente en nosotros, en tomarnos un tiempo para nosotros, para relajarnos, para respirar y para identificar las situaciones que nos generaron esa emoción. Bueno, esas técnicas o esas estrategias, pues cada uno
sabe cuáles son, digamos, sus formas de poder estar más relajado y poder compartir en familia, ¿no? Hay muchas que se pueden hacer al aire libre, porque los niños, pues, ahorita, pues sí, entonces saquémoslos a pasear, a caminar, y también técnicas de relajación que con ellos se pueden aplicar, con música, con bombas, con cintas. Hay que mirar también y ayudarles a ellos en esta etapa a poder relajar su cuerpo con ejercicios lúdicos y hacer actividad física, ¿cierto? Que es lo que también necesitamos que ellos desarrollen. Entonces, ya para concluir este taller, entonces, decimos que todos los días nuestro cuerpo y mente experimentan muchas emociones: alegría, tristeza, enojo, miedo, excitación. A veces sucede que algunas emociones nos ayudan a disfrutar más de nuestros momentos, mientras que otras solo hacen que nuestros días sean más complicados. Las emociones positivas en general nos ayudan a disfrutar mejor los eventos de nuestras vidas, mientras que las negativas generalmente tienden a hacernos mucho mal si no las revisamos ni regulamos. Así que es importante saber que cualquier emoción llevada al extremo es perjudicial para la persona. Por eso es necesario aprender a controlarlas. Una emoción bien controlada puede ser una herramienta para nuestro crecimiento, mientras que fuera de control podría llegar a hacernos mucho mal. Los extremos, todos los extremos son malos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, hablamos también de la tristeza. La que más hablamos es el mal genio, la ira, ¿cierto? Esa es la que más hablamos. Pero también está la tristeza. Entonces también tenemos que mirar esa parte, que la tristeza no se nos vuelva un trastorno de depresión, porque la tristeza muy frecuente, ya un día, 2 días que la persona no quiere de pronto levantarse, no quiere bañarse, está de pronto mirando de pronto a los niños, o bueno, los niños es un poco, a esta edad pues es un poco más difícil que ocurra. Pero digamos los adultos o los chicos adolescentes, eso pasa, que no quieren levantarse a estudiar, no quieren bañarse, no quieren arreglarse. Entonces hay que ver que la tristeza llevándola a un extremo se puede volver es una depresión. Igualmente, por ejemplo, el miedo extremo se puede también volver un trastorno de ansiedad, que estoy todo el tiempo como con estrés y lo llevo al extremo y se me puede volver también un problema. Entonces, igualmente, por ejemplo, también la felicidad la tenemos que regular, porque hay momentos en que pues la alegría no la podemos expresar porque, por ejemplo, en estos momentos de duelos, estar con la alegría, pues no estamos leyendo el contexto de pronto de una familia que está pasando por eso. Entonces tenemos que también saber que la alegría también la tenemos que regular. Todas las emociones las tenemos que regular, y por eso es importante, sobre todo las que nos generan estados anímicos negativos, llevarlas a estados anímicos positivos. Es decir, por ejemplo, la tranquilidad, la alegría es la que pues tenemos que llevarlas. No que no sintamos las otras emociones, las podemos sentir, pero tenemos que regularlas para tener un ambiente en casa lo mejor posible. Y antes pues de terminar, también para nosotros es importante tener en cuenta los signos de alerta con los estudiantes. En estos signos de alerta también están relacionados con eso de las emociones, ¿no? Con lo que estamos hablando, de que emociones muy extremas o situaciones que nos están presentando los niños a esta edad, sobre todo, por ejemplo, observar si está, bueno, ahorita en esta edad de transición, pues a veces es normal, digamos, que los niños tengan dificultades en el lenguaje, en el habla, pero si ya pasamos los años y seguimos en esta situación, pues tenemos que ayudarlo con algún tipo de terapia. Los retrasos en el control de esfínteres a veces son dados por situaciones psicológicas, que de pronto los niños están desahogándose de esta manera inconscientemente. Problemas de conducta, por ejemplo, ira excesiva, conductas agresivas, verbales, físicas, miedos,
miedos, obsesiones, y estos miedos toca también saber qué está viendo el niño en las pantallas, ¿cierto? Porque a veces hay muñequitos o videojuegos o videos que son de terror, por ejemplo, ¿sí? Pero son juegos. Pero entonces hay que mirar qué tipo de dibujos animados son, porque hay muchos dibujos animados de terror, y entonces ellos empiezan a tener miedos, y ¿por qué? Pero de la noche a la mañana, pero es que de pronto está viendo un programa animado que nosotros, ay, como es animado, pues no hay problema, ¿no? Ahorita los juegos animados hay que ponerles mucha atención, los programas animados hay que ponerles bastante atención, porque resulta que aquellas personas que quieren hacer daño en esas mentecitas, pues están detrás de esos juegos. Entonces toca supervisar estos juegos y ustedes primero, ¿de qué se trata ese programa? ¿De qué se trata ese juego? Miren ustedes, porque ustedes se tranquilizan, muchos nos tranquilizan, ay no, pues como son muñequitos, pues nos tranquilizamos, pero tengan en cuenta que ahora los juegos también están siendo manipulados para hacer mal a los niños y a las niñas. Dificultades sociales, bueno, ahorita como hay pocos niños en la presencialidad, pues estas dificultades sociales pues se ve cuando de pronto está con los primitos, cuando está socializando con otros niños, que ahí es cuando miramos esa situación. Desinterés por las actividades con las que antes se solía pasar bien, ahora no le gustan las actividades, mirar qué es lo que pasa, episodios de tristeza, llanto y depresión, digamos, en extremo, ya está llorando mucho, ¿cierto? Sobre todo en estas edades es el llanto excesivo que tenemos que mirar esa parte, cambios en el apetito, entonces no está comiendo mucho, cambios en el estado de ánimo, si está durmiendo bien, si tiene insomnio, si tienes pesadillas, si está durmiendo mucho, algo está pasando también. El bajo rendimiento, pues que baja, o sea, drásticamente. Dificultades en casa, mirar si estos comportamientos, cambios de ánimo del niño están perjudicando también el rol de la casa, ya se vuelve una preocupación extrema, pues hay que buscar ayuda también. Acontecimientos vitales que han pasado a los niños, separación de los padres, cambio de domicilio, muerte de un ser querido, todo esto también hay que mirar si estos duelos se llevan bien a cabo o qué pasa, o si el niño no lo ha podido superar o cómo sería eso. Entonces, nosotros les ofrecemos pues el acompañamiento en orientación escolar y si hay necesidad pues también de remitirlo de pronto a un especialista ya para una terapia psicológica o para una terapia de lenguaje o para una terapia ocupacional, pues toca mirar esa parte también. Entonces, para que tengan en cuenta esto y podamos procurar en los niños una salud emocional, física, mental y proporcionarles a ellos ese bienestar en todo sentido. Entonces, este fue pues lo que quisimos transmitir con el taller. Jessica, no sé si quieras agregar algo para ya despedirnos. No, pues simplemente es mencionar la importancia que tenemos el rol de padres desde casa en el desarrollo de las habilidades de los niños, la importancia de los docentes también en el rol que tienen en el desarrollo personal de los niños, la importancia que tiene la sociedad. Entonces, si iniciamos desde casa, se van a desarrollar estas habilidades con felicidad y amabilidad en los niños. Entonces, bueno, gracias, Jessica. Si hay algún papito también que quiera cerrar con una conclusión, con algunas palabras. Andrea tiene la mano levantada. Andrea Becerra. Perdón, la dijiste sin Tranquila. Pero a doña Andrea, unas palabras de despedida, ya conclusión del taller. Pues primero que todo, pues agradecer por su tiempo. Estuvo muy bueno el taller. Se mejoró muchísimo la parte emocional. Tengo claro muchas cosas de la parte emocional y más del niño, ¿no? Entonces, no, pues agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de hacer este taller como tal.
Bueno, gracias a ustedes también, los 64 papás que alcanzaron a estar acá. También muchas gracias, don Luis Rodríguez o la mamita. Y después Elena Barrera, tienen la palabra. Activar micrófonos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papitos y mamitas y profesores. Fue un placer haber estado en esta reunión, escucharlo. Pues no pude opinar mucho porque estoy también en horario laboral y estaba en otra reunión a la vez. Pero se hablaron temas muy importantes. Se hablaron cosas que realmente uno a grosso modo miraba tan ajenos, pero sí, la situación de pandemia nos cambió muchísimo, pero también nos dejó muchas enseñanzas con nuestros hijos, nos dejó más que todo ese vínculo del que de pronto muchos padres sí vivimos, que era la socialización con de nuestro entorno y ahora pues el método virtual es un poco más difícil de asimilar para ellos, pero pues nosotros como padres vamos a hacer lo posible para que nuestros hijos crezcan con lo mejor de ambos, del método virtual y el método social. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron y pues nada, gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Doña Elena Barrera. Sí, buenas noches nuevamente. No, pues muy importante realmente, de verdad, hablar de las emociones y de la manera cómo controlar también nosotros como padres de familia, ¿no? Que a veces, muchas veces, bueno, decía, ¿cómo reacciona a veces uno por decir algo? Que el niño no hizo la tarea, que el niño, uno a veces tampoco entiende, digamos, en el mismo afán de uno como exigirle, bueno, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer, uno también se olvida, digamos, de lo que ustedes hablaban, de precisamente de esas emociones, ¿no? Que bueno, puede estar triste, puede estar cansado, y uno a veces también se olvida de eso, ¿no? O sea, que así como nosotros también estamos cansados, ellos también se cansan. Y a veces uno es como el grito, como, no, señor, y lo tienes que hacer, y bueno, y a veces uno, en ese afán, digámoslo, de llevarlos a la excelencia, al éxito, de llevarlos a que no les pase tal vez lo que nos pasó a nosotros, de que nos quedemos en la casa, de que no podamos estudiar, de que entonces en ese mismo afán también nos olvidamos de eso. Muy, muy importante. Muchísimas gracias, profesoras. Y Bueno, también pues, muchas gracias. como pedirles el favor también digamos, con los profesores también tener en cuenta estas charlas, ¿no? Porque es que Sí. sí, a veces ellos como que se olvidan también de que sí, o sea, a veces se exceden en trabajos y pues tal vez, bueno, pues de pronto con los niños de transición y primeros y segundos no tanto, pero más como los grados terceros, cuartos, sí se ha visto como el incremento, el montón de tareas y como que a veces no valoran, pienso yo, ¿no? O sea, a veces, bueno, en mi caso que tengo otra niña en otro grado, me ha pasado que a veces no valoran, digamos, un mamarrachito chiquito, no importa, no importa. Más valoran, digamos, una fotocopia que fueron y sacaron y pegaron, que no sí, digámoslo así, como un mamarrachito chiquito que haga. Como un esfuerzo Exacto, pequeño. sí, sí. Sí, señora. Señora. Bueno, muchas gracias y cerramos con doña María Consuelo Simbaqueva. Su merced, activa el micrófono. Buenas noches. Bueno, señora. Buenas noches, papitos. Sí, realmente pues para mí ha sido bastante complejo la situación de la pandemia, pero no por eso pues uno descarga la responsabilidad como padre que siempre debe tener, ¿cierto? De estar pendiente de sus hijos. Algo sí para terminar la idea de la mamita que decía anterior, profesores, primero, pues la dificultad de la conectividad, ¿no? Entonces, envíen y envíen y envíen material para trabajo, ¿cierto? Y ella dice, no, pues si no se envía esa evidencia final, pues ahí tiene el resultado de una calificación. Y yo a veces pienso, digo, bueno, sí, es una formación y es una pedagogía y como tal,
hay que cumplirla, pero pues yo pensaría más en tiempo de mirar cómo nos pueden colaborar en esa conectividad los que no hemos podido enviar a nuestros hijos, porque pues si anteriormente teníamos una horita, ahorita no tenemos no todas las 5 horitas en la semana, tenemos menos tiempo, o sea que la recarga es más para nosotros como padres y nosotros estamos haciendo el triple trabajo. Yo como mamá estoy en la casa, estoy en el trabajo, estoy con la niña y estoy respondiendo 3, 4 celulares, 3, 4 llamadas a la vez, 3 cosas, si la niña, que la tarea, que el trabajo de la casa, que el trabajo de allí, que la persona de todo está. Entonces uno lo que sí dice, vea, lo de la conectividad, qué chévere que los niños que no están, poder trabajar esa parte en la conectividad todos los días para poder cumplir. Y pues de igual manera que no sea por cantidad, ¿no? Yo digo a veces temas sobre temas, por cumplir una carga, no. O sea, estamos en aprendizajes, pues entonces trabajemos todo eso, esa empatía que usted la plantea en la situación de ponernos en estos 2 años, porque esto fue una experiencia para todos, pero entonces sí los profesores ponerse en esa empatía para con los padres, con los niños y poder entender que pues no todos tenemos esa disponibilidad en el sentido de la profesora tiene pues su trabajo y normal, ¿cierto? Pero sí colaborarnos en tiempo de refuerzo no, de la conectividad, que estar con los niños más tiempo, la clase, porque vuelvo y le digo, 5 guías para la semana, se conecta 2, 3 veces en la semana, y toda la recarga nos toca a nosotros en la casa. Entonces yo sí, si ustedes plantean, la empatía es para todos, porque eso es una sociedad para construir. Sí, señora, estamos muy de acuerdo y por eso pues este encuentro lo hacemos con estudiantes, padres de familia y docentes. Entonces, la idea es que todos tengamos un mismo idioma, que todos nos reforcemos los unos a los otros y podamos ser esa familia, como decía aquí la señora Angélica María. Muchas gracias por estos espacios. Como padres valoramos el acompañamiento de la familia Santoto. Entonces, saber que somos una familia, que todos tenemos que hablar un mismo idioma, que debemos estar promoviendo esto y por eso, pues, lo que yo les decía, este proyecto empieza y debe continuar y esto no es de un día para otro, es un proceso. Y pues muchas gracias por su asistencia. Esperamos que lo que se dijo acá pues sea para aporte de sus vidas y sobre todo que los niños sean los más beneficiados con estas actividades. Entonces, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por su participación y bueno, nos vemos en otro momento. Que tengan muy buena noche y gracias a todos los padres.